Mitomanías sexuales es el tema de hoy. Bienvenidos a este tema tan interesante. Bueno, pues aquí estamos con dos invitados queridos, especiales, para hablar de este tema tan interesante que es las mitomanías sexuales. Está con nosotros la licenciada en Filosofía, Karina Gutiérrez Reyes. Bienvenida, Cari, bienvenida. Gracias, bienvenidas ambas. Aquí está también una nena. Y el médico sexólogo José Manuel Ríos Velasco, compañero de trabajo y amigo también. Bienvenido, Manuel. Un placer estar contigo, Margarita, y un saludo a la gente que nos ve a través de su televisor. Bueno, pues vamos a empezar de lleno con este tema, un poco la mitología, un poco cómo estas historias griegas, romanas, se han ido fundiendo en la sexualidad, en la sexología. Diferentes teóricos han retomado, Sigmund Freud, la misma sexología. Entonces, habría que ver ¿qué tendrá que ver este tema de mitología o los mitos y las manías en la sexualidad? Manuel, tú... Fíjate que, curiosamente, la sexualidad ha estado inmersa a lo largo de la historia de los pueblos. Y cada pueblo marca y dice lo que es decente o lo que es indecente en esto de la cópula. Ha sido prácticamente muy variado. Cosas que antes eran decentes hoy son indecentes. Antes cosas que eran indecentes hoy son decentes y viceversa. Entonces depende de quién va ganando la guerra, depende de la ideología, depende del punto de vista filosófico, depende del interés económico o del interés social que prevalezca en ese momento, es lo que ha marcado este tipo de situaciones. Es muy interesante, por ejemplo, en los primeros 3 siglos de la historia del catolicismo, la iglesia, la gente iba desnuda a misa. Hoy ni en short te dejan entrar, ¿sí? Y hoy hay gente que asocia su pudor... ¿Desnuda? Usaban una manta que le llamaban la estolai, pero era para cubrirse del frío, no para cubrir sus partes vergonzosas, ¿no? Y pues hoy la gente asocia mucho su religiosidad al pudor y a su tapadez, cuando pues realmente esto no ha sido así. La Iglesia Católica, curiosamente, si ustedes buscan en San Google, busquen ahí, hay incluso santos gays o santas lesbianas, San Sergio y San Baco, por ejemplo, o Santa Perpetua y Santa Felicitas, por decir algo, ¿no? Y en ese sentido de los mitos, pues, o la mitología, ¿qué sería desde la filosofía los mitos que tú has visto que repercuten en la sexualidad? Bueno, pues todos están cargados de cuestiones sexuales, así para variar, ¿no? Pero lo interesante de esto es ver cómo se vivía esta idea de la sexualidad, porque quiero retomar esta idea de que el hombre crea lo que no tiene. Entonces, si vemos que los mitos son una invención, una construcción, obviamente de un hombre, pero que se va pasando de boca en boca, y que es como un río, ¿no? O sea, ya nunca sabes qué es lo que lleva. O sea, va generándose muchas cosas. Entonces, esta gran historia en realidad es como, pues, todos los deseos reprimidos del pueblo, ¿no? Entonces, un mito representa de alguna manera estos deseos inconscientes que aparecen, porque si ponemos atención en los mitos, podemos ver que hay una cuestión impresionante, salvaje, violaciones, incestos, o sea, una sexualidad de transgresión, ¿no? Mucha violencia. Mucha transgresión. Entonces podemos observar tanta violencia que si nosotros estudiamos un poquito los mitos, nos damos cuenta que es toda una serie de fantasías que los seres humanos de alguna manera pusieron en sus dioses. Contextualizando un poquito desde el punto de vista filosófico, claro. En ese tiempo, bueno, se tenía una relación con los dioses mucho más cercana, ¿sí? O sea, nosotros poníamos a los dioses pasiones humanas, pero esta pasión ligada al dolor, ¿no? Entonces eran esclavos de sus pasiones. ¿Éramos o somos? Ahora somos esclavos de la pasión del Face, del WhatsApp, claro. Ahora hay otras pasiones enajenantes, ¿no? Manuel, ¿cuál sería el mito más fuerte en la sexualidad? Desde la sexología, ¿cuál crees que es el mito más fuerte? Fíjate que hay muchos, pero yo creo que el que ha prevalecido, al menos en los últimos años, ha sido el mito de la virginidad
el que la mujer tiene que llegar virgen al matrimonio. Y en torno a este punto en particular, Margarita, trae un trasfondo cultural impresionante, porque tiene que ser a una cierta edad, tiene que ser una relación heterosexual, tiene que estar casada la persona, tiene que ser para toda la vida. Y este tipo de situaciones como corpus de creencias hace que la gente que no está dentro de ese parámetro pues se conflictúe, como bien ahorita lo decían. Entonces llega el momento de que el mito, creo yo, o el tabú principal de la sexualidad es el miedo al placer. No lo hagas porque qué tal si te gusta, ¿sí? Y entonces lo vivimos con culpa. Y esta sociedad se ha encargado, al menos el constructo social que hoy vivimos, que hoy prevalece, pues lo hemos vivido de esa manera. Entonces, si yo no estoy casado, si yo no he decidido tener hijos, porque si ya te casaste y no tienes hijos, pues ¿por qué no tienes hijos? Claro. O no puede, o qué pasa, ¿no? Y si yo soy homosexual y entonces tengo una pareja de mi mismo sexo, estás mal. Y si te casaste antes o tuviste un bebé antes, es que estás muy joven. Y si eres muy adulto total no le damos gusto a la gente. Muy interesante, no se vayan, vamos a continuar. ¿Qué opinas de la masturbación femenina? Pienso que no tiene nada malo, igual es un acto íntimo. Pues es que como dice la frase, no, o sea, masturbarte es como que hacerte el amor a ti mismo, pero pues no estoy ni en contra ni a favor de. Creo que es esencial como a la hora de que tú vas creciendo y desarrollándote, ¿no? Como para conocerte a ti misma. Bueno, yo digo que si, no sé, eres lesbiana, igual pues sí. Igual si no consigues pareja tan fácilmente o batallas, pues igual, pues no lo veo como algo malo. No, pues yo lo veo así algo normal, porque pues hay necesidades que tienes que a veces satisfacer y pues puedes masturbarte, ¿no? A pesar de que es un tabú que solamente es más destinado para un hombre, ellas también tienen pues, de cierta forma la necesidad de sentir ese tipo de placeres. Pues ya es decisión de cada quien, ¿no? Cada quien es libre de tomar sus decisiones y lo que hace con su cuerpo y con su vida. Pues está bien que las damas hagan lo que les guste. Las mujeres pueden realizarlo, tienen los mismos derechos que los hombres. Pues creo que es igual que la masculina, ¿no? De alguna forma tienes que sacar esas energías sexuales que tanto los hombres como las mujeres necesitamos canalizarlas de alguna forma, ¿no? Creo que depende ya de las necesidades de cada mujer, pero pues habiendo otras cosas, pienso yo que no es necesario. Yo creo que es algo que las mujeres necesitan experimentar para conocer más que nada su cuerpo, cómo les gusta ser tratadas, cómo les gusta ser tocadas, simplemente cómo llegar al orgasmo. Bueno, pues como la masturbación masculina, ¿por qué no? ¿verdad? Además es una circunstancia fisiológica que debe de tomarse en su justa dimensión y no satanizarse por nadie. Cada quien puede hacer algo con su cuerpo, pues también los hombres lo hacen. Un placer individual. Sí, es algo que cualquier persona lo puede hacer. Yo opino que no tiene nada de malo, digo, pues, es un acto, una necesidad si lo quieres ver así. O sea, si la mujer quiere hacerlo, pues es libre de hacerlo, no afecta a nadie más. Pues sí, si el hombre lo hace, la mujer, ¿por qué no? Digo, equidad, ¿no? De género. Yo digo que es normal, es algo natural, algo que pues supongo que la mayoría de las mujeres hacen, igual que los hombres. Pues no sé, es como algo natural, ¿no? O sea, si lo hacen los hombres, ¿por qué las mujeres no? El sexo sin amor solo alivia el abismo que existe entre dos seres humanos, de forma momentánea. Eric Fromm. Bueno, después de esta encuesta, sondeo tan interesante acerca de la masturbación, vemos las opiniones de los hombres, de las mujeres, y bueno, también si nos alcanza la vida, hablaremos de este mito importante que es la virginidad, creo que uno de los mitos también más contundentes en nuestra historia. Acerca, por ejemplo, de lo que vimos en el sondeo, ¿qué opinión les merece? Sobre la cuestión de la masturbación, las chicas diciendo, bueno, pues es que si yo puedo hacerlo, si los hombres lo pueden hacer, yo también, ¿no? Yo creo que partiríamos de un derecho, Margarita. A fin de cuentas,
como derechos sexuales y reproductivos, pues bueno, tanto hombres como mujeres tienen el derecho al autoerotismo, mal llamado masturbación, porque incluso ya la palabra por sí sola trae un tinte de satanización o de coartación, o la mano que masturba. O sea, es como algo pecaminoso, como algo sucio. Cuando, si le cambiamos el término y hablamos de autoerotismo, pues hoy en día sabemos a partir de la ciencia que el autoerotismo tiene un sinfín de beneficios para la persona. Primero, identificar sus zonas erógenas, saber qué es lo que le gusta, cómo le gusta, empoderar su cuerpo. Y pues bueno, va preparando para acercamientos sexuales con la pareja. A mí lo que me da miedo del autoerotismo, de todas las palabras que dicen auto, creo que una tendencia social o cultural que ahorita va marcando es el individualismo, Manuel, como que cada quien lo suyo, y el autoerotismo, creo que inclusive los medios de comunicación, muchas cosas en vez de unirnos nos están alejando. La palabra autoerotismo, o como le llamemos, masturbación, autoerotismo, ese ejercicio de contacto físico con el cuerpo individual solo, me preocupa en ese sentido. Fíjate, pero sí. yo creo que parte de la educación que se está fomentando, a fin de cuentas, en un punto muy particular de vista, Margarita, yo siento que la sexualidad en la mujer a lo largo de la historia, y vaya, Karin no nos dejará mentir, ha sido más restringida, ha sido más manipulada. Entonces, que una mujer hoy en día tenga la capacidad del empoderamiento para decidir en su propio cuerpo, porque para estar bien con el otro primero hay que estar primero con uno. Y en el aspecto de la sexualidad así es. Yo siento que se vale hacer el amor solo o acompañado. Es un aspecto personal, porque es una experiencia personal, pero que también puede ser compartida. Claro. Pero ¿cómo voy a saber qué es lo que me gusta si no lo he experimentado en mí misma? Sí, bueno, hay algo que yo quiero mencionar. Yo creo que debemos de poner mucha atención si esto es una vivencia auténtica, porque creo que mucho de lo que está pasando ahora es que hay como una tendencia hacia el espectáculo, hacia hacer de todo este tipo de cosas. O sea, la sexualidad es lo que más vende, vamos. Taquillera. ¿Sí? Entonces llega un punto en el que, bueno, recuerdo ahorita un texto de Mario Vargas Llosa, que precisamente de un libro que se llama La civilización del espectáculo, en el que habla que en París, en una escuela, se promovió una especie de proyecto escolar para que los muchachos tuvieran clases de masturbación. Entonces llegamos a un grado en donde esto que puede ser tan auténtico, tan privado, tan íntimo, tan de conocer el cuerpo, tan de empoderamiento, llega a ser tan vendible, ¿no? Ya para todos como estudiar A más B igual a C. Y esta tendencia también de lo autónomo, de lo individual, de cada quien lo suyo, de ya no saber compartir, de ya no saber estar. A mí esta parte es la que me preocupa, ¿no? En menos de un minuto, porque nos vamos nuevamente a corte, que no nos alcanza la vida para la virginidad. Pero fíjate que es muy interesante, Margarita, porque la sexualidad, si ha estado reprimida o ha estado prohibida, prohibir es lo que más incita. Por eso hoy en día vende tanto, ¿sí? Cada anuncio de cada producto tiene una carga de erotismo, de sexualidad o de sensualidad, e incluso vendiendo la imagen principalmente de la mujer como objeto sexual y no como individuo, como persona. La pregunta es, antes prohibida, ahora demasiado permitida. Si nos fuimos al otro extremo nada más, si realmente estaremos evolucionando. Vamos a sexo oral y escrito y regresamos para continuar. No se vayan. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sección Sexo Oral y Escrito. Hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre el tabú de la virginidad, aquellas diferentes visiones que hay sobre ellas y cómo se ha ido modificando a través de los tiempos. Nos podemos remontar al año de 1918, donde Sigmund Freud escribe este libro sobre el tabú de la virginidad, en el que se empieza a tocar el tema de cómo la mujer comienza a tomar espacio y área sobre esta cuestión del sexo. Recordemos que en ese tiempo las mujeres éramos vistas como unas esclavas sexuales o una necesidad
que teníamos que cumplir del hombre, hablando sobre el sexo. Este libro comienza a tocar los temas sobre el tabú del sexo, cómo la mujer comienza a desarrollarse y a cambiar su mentalidad al respecto y deja de ser solo la herramienta del hombre para convertirse también en un ser con necesidades y bueno, que puede disfrutar de diferentes placeres tanto físicos como emocionales. Si nos ponemos a pensar en los tiempos de nuestras abuelas y generaciones pasadas, el sexo era más una cuestión de honor y mucho más la virginidad. Perder la virginidad con alguien que no fuera tu esposo o en un momento no indicado iba a tener más respuestas emocionales y psicológicas que tal vez físicas o sexuales. Es por esto muy importante que la mujer nos conozcamos y reconozcamos cuál es nuestro momento actual y cuál es nuestra posición actual sobre este tema que habla sobre el sexo y la virginidad. Debemos entender que más allá de lo que nos digan las religiones, las personas, no sé, toda la mercadotecnia se podría decir, la importancia de la virginidad está en nosotras. ¿Qué pensamos nosotras sobre nuestro cuerpo? ¿Qué pensamos nosotras sobre el momento de entregarlo a alguien más? ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Es importante que todas nos demos cuenta y hagamos algún tipo de examen psicológico, no para ver qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, qué está bien o qué está mal, sino saber qué es lo que a nosotros como persona individual te llena y cuál es la forma en la que tú vas a utilizar aquella primera vez hablando de virginidad y de ahí en adelante tu cuerpo como una herramienta sexual que debe de ir combinada con tus sentimientos, tu forma de pensar, tu forma de ver, tu educación y tus valores. Los invito a que investiguemos un poquito más del tema. Tenemos la literatura de muchos años atrás donde nos podemos recargar para ver la diferencia de pensamientos entre ese momento y la literatura que encontramos el día de hoy, como lo hablamos en nuestro programa pasado, en el libro de 50 sombras de Grey, donde la sexualidad ya es un tema mucho más abierto y donde la mujer tiene la capacidad de decidir si quiere utilizar el sexo como algo placentero o como simplemente una entrega de amor. El acto sexual es un saludo que intercambian dos almas. Macedonio Fernández. Bueno, para cerrar este bloque tan apretado de tiempo y tan vasto en tantas cosas que no nos alcanzó el tiempo para la virginidad, bueno, ya lo veremos. Para concluir, ¿qué podrían decir acerca de este tema tan interesante desde una visión filosófica, una visión sexológica? ¿En qué podrían concluir, Karina? Bien, pues primero que nada yo apelaría a vivir una sexualidad mucho más auténtica y bueno, reconociendo que hay un montón de mitos y un montón de cuestiones que pues de alguna manera nos han servido como arquetipos para liberar ciertas tensiones sociales, ¿no? Pero creo que deberíamos de cuestionarnos hasta qué punto pues podemos vivir una sexualidad mucho más rica, auténtica, pero sí abogando mucho por esta cuestión pues de la intimidad, ¿no? Y por la intimidad entiendo esta parte como del realmente compartir, no nada más entrarle a estas cosas de individuales. Sí, y muy de la vendimia y muy de lo que tenemos ahora. Sí. Esa sería mi conclusión. Gracias, Karina. Manuel. Fíjate que yo concluiría, Margarita, que el ejercicio de la sexualidad, si bien es un derecho, pero también existen manifestaciones de responsabilidad y cada persona puede decidir en qué momento iniciar su vida sexual activa y con quién compartirla. Lo que es importante es que si tienen tabús, tienen mitos, tienen prejuicios, es importante acercarse con el profesional de la salud, con el profesional de la psicología, para clarificar estos mitos, estos tabús que pueden traer una carga muy importante de culpa o una carga muy importante de inhibición o incluso de práctica sexual de riesgo. Porque hoy en día las prácticas sexuales de riesgo pues ha traído muchas consecuencias, embarazos no deseados, no planificados, infecciones de transmisión sexual y pues esta problemática social es importante que todos y cada uno de ellos aportemos para vivir esta sexualidad responsable, porque a fin de cuentas es un fiel indicador de calidad de vida. Claro. Claro. Bueno, a mí me gustaría hacer un pequeño corte y quisiera, no sé si se puede hacer un close-up. Nos regalaron unos pines por ahí muy bonitos del programa y quiero hacer un acto también, ya les haremos llegar un oficio de agradecimiento y vamos a hacer entrega de estos pines a nuestros
nuestros primeros participantes invitados especiales en este programa. Les agradezco mucho su amistad y su apoyo en este programa, que esperemos que haya muchos más. Gracias, Muchas gracias. Voy a ponerlo. Por invitarnos. Lo pongo, a ver, acércate, Manuel, para... No, creo que no. Te voy a pinchar. El Estoy micro con nos el impide, micro, los nos aparatos impide. nos Sí. impiden. Yo lo quería pinchar. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados, muy interesante. Esperemos que tengamos otra plática interesante, un debate interesante acerca de estas posturas sexológicas, filosóficas, y la pregunta es como, ¿para dónde vamos, no? ¿Para dónde vamos? Y también más adelante tendremos un programa sobre los tabúes y preguntarnos si realmente hay unos, creemos que son muy malos, pero hay unos que cuestionaremos si son hasta necesarios. Ahora vamos a una sección muy interesante, A Oscuras, Cine y Sexo, con Juan Pablo Martínez. No se lo pierdan, está interesante. El fenómeno de las manías sexuales, pues básicamente se va a traducir con películas como, hay una película sueca que es maravillosa que se llama Soy Curiosa Amarillo, o sea, I'm Curious Yellow se llama en inglés, que es como se distribuyó, que es el despertar sexual de una jovencita sueca, la cual, pues bueno, vive en una sociedad reprimida, obviamente pues sus padres, pues, de una fuerte formación católica, pues evidentemente no la orientan en ese sentido. Entonces ella poco a poco comienza a generar un proceso contestatario a raíz de sus experiencias sexuales y que se va en cierta forma incrementando cuando ella también se va involucrando en ciertos movimientos que van en contra del fascismo, que van en contra de los del status quo y de los elementos represores a nivel político y social de aquel entonces. En la década de los 60 es cuando realmente existe pues la facultad en el cine, así como se pudo testificar en la vida real, de que el sexo era un elemento que no debía confinarse simple y sencillamente a la idea de solo debe ser en el matrimonio y solo debe ser de determinada forma, o sea, bajo ciertos lineamientos muy estrictos. Y en algún momento, por ejemplo, en la película de Kinsey, el científico del sexo, con Liam Neeson, ya se ponía de manifiesto esos elementos que realmente ocurrían en aquel entonces. Pero ya en la década de los 60, con el fenómeno del amor libre, el flower power, el hippismo y demás, pues vimos que el sexo era algo que realmente estaba pues disponible para todos en cualquier momento y insisto, desde diversas aristas, desde diversos ángulos. Curiosamente, Garganta Profunda sirvió mucho también para tratar de romper muchísimos esquemas donde la protagonista femenina, encarnada por Linda Lovelace, es una mujer que después tiene, obvio, no solamente una fijación, sino una necesidad de saciar su apetito sexual mediante sexo oral, debido a que, bueno, y este sí es uno de los puntos más descabellados que tiene la cinta, pero para que vean que las películas porno, obviamente, pues no requieren de una premisa sólida o real. Se supone que tiene el clítoris en la garganta. Entonces, la única forma de saciar sus necesidades sexuales, por supuesto, pues es simplemente pues, introduciendo el pene de un hombre en la boca al punto en el que le tenga que llegar, obviamente, allende la epiglotis. Entonces, las personas, curiosamente, y hay un documental muy bueno, se los recomiendo, que se llama Inside Deep Throat. Las personas cuando vieron esa película se sintieron en un momento transgredidas, se volvió también un fenómeno cultural porque las mujeres y los hombres se dieron cuenta que el sexo pues no debe ser simple y sencillamente un elemento que debe cumplirse, insisto, bajo una perspectiva predeterminada o como en un momento dado, como nuestros padres en un momento dado nos lo enseñaron, ¿no? La idea de que el sexo se podía diversificar a tal punto en el que pues diversos orificios de nuestro organismo podrían servir para cumplir precisamente ese propósito, pues se volvió algo totalmente escandaloso y a la vez fascinante. Entonces, a raíz de esos elementos, a finales de los 60 y principios de los 70, permitieron que en el cine empezaran a explorarse de forma ya mucho más cabal. Posteriormente, Nagisa Oshima con El Imperio de los Sentidos y sus otras producciones, Vigas Luna y demás, pues fueron directores que empezaron a explorarlo a un nivel ya incluso de propuesta, manejando una plástica muy concreta y manifestando la idea de que una persona, hombre o mujer, que posea un alto grado de curiosidad sexual, que evoque en un momento dado en determinada manía,
en ningún momento debe estar catalogado como una entidad enferma o que deba inmediatamente también clasificarse como un daño que posea la persona. Inmediatamente se les tilda de pervertidos, cuando en realidad son sujetos que están facultados y que tienen el requerimiento de descubrir su propia sexualidad o incluso el de otras personas a través de otro tipo de experiencias. Recientemente, Ninfomanía de Lars von Trier, pues creo que lo pone muy bien de manifiesto. La verdad es que es una película excelente, la versión completa de 3 horas y media. Lo maneja a un nivel muy propositivo, muy audaz, y eso desde la perspectiva femenina. Y la masculina está la de Asfixia, donde adaptan un texto de Chut Palahniuk, donde hablan de un sujeto que tiene una necesidad de saciar su sexualidad, vamos, en cualquier momento, y eso posteriormente pareciera que lo va a erogar en una línea autodestructiva, pero definitivamente no. O sea, esto sirve para que el sujeto trascienda en muchísimos aspectos, porque entender tu cuerpo y entender el fenómeno de la sexualidad permite obviamente también generar una apertura perceptual en la cual comprendes mucho más mecanismos culturales, mecanismos sociales e incluso diversas perspectivas que ofrecen una línea religiosa, política, etc. Entonces, en el cine hay muchos elementos al respecto y que pues vale la pena revisarse. Mitos, manías, sexualidades. Cuántas cosas interesantes. La pregunta que es sexo es una pregunta constante que cada vez vamos viendo que nada tiene que ver con el cuerpo o el cuerpo es solo como un pretexto, un medio por ahí. Los mitos que salieron hoy bastante interesantes, el miedo, la prohibición al placer, la virginidad, lo prohibido antes, lo muy permitido ahora. La pregunta también constante es como ¿para dónde vamos caminando? Y bueno, vamos a seguir con esta constante, con estas constantes de preguntas. Vamos a ver qué nos vamos respondiendo. Espero que nos acompañen a tratar de encontrar alguna respuesta interesante. Y entonces, pues, muchos de los mitos podrían ser igual de miedo, de invitación, pueden ser bastante coloridos o opacos, pueden tener muchas formas los mitos. Lo interesante es ir preguntándonos de qué se trata este asunto.